Bueno, ¿cómo le va a todos y todas? La verdad que es medio difícil trabajar mediante esta modalidad virtual. La idea siempre nuestra en las clases que hacemos es que pueda ser lo más dialogada posible, ir construyendo el conocimiento entre todos y todas, pero bueno, dadas las circunstancias que estamos atravesando, vamos a tratar de hacer esta clase de forma virtual, sobre todo tratar de darles algunos elementos para que ustedes después puedan estudiar este tema en sus casas para poder seguir avanzando en la materia. Es un tema que no va a estar contemplado en el primer parcial, pero sí, digamos, para el segundo parcial. Los temas que vamos a ver es hablar sobre lo que es la conformación externa. Vamos a trabajar particularmente en el tema de bovinos de carne y de leche. Vamos a ver un poco sobre lo que son los aplomos, trabajar un poco también el tema de los biotipos, las razas, y para terminar haciendo, digamos, algún resumen de todo lo que hemos visto durante esta clase. Para comenzar, vamos a definir en primer lugar lo que es la conformación externa, y la conformación externa es un concepto que nos permite observar, evaluar y juzgar el animal teniendo en cuenta sus aspectos externos, de manera que se puedan apreciar sus bondades, defectos, buenas y malas cualidades para un determinado objetivo productivo que nosotros tengamos en nuestro establecimiento. La evaluación de la conformación externa conjuntamente con las pruebas de performance, que también se hacen y son muy importantes en los diferentes establecimientos, ya sea de producción de carne, como de leche, como de trabajo, nos van a permitir hacer un diagnóstico completo de nuestros animales. Por ejemplo, la producción lechera, la prueba de performance tiene que ver con hacer la evaluación de la cantidad de litros que da una determinada vaca en un determinado momento. Eso es generalmente en los tambos comerciales se hace el control lechero en cada determinada cantidad de tiempo, y eso nos permite evaluar la producción individual de cada una de las vacas. Y en carne, por ejemplo, otra prueba de performance muy habitual que se hace es la de, particularmente en toros, se hace una prueba que se llama la capacidad de servicio de los toros, que permite hacer una estimación cuantitativa de la fertilidad que tiene ese toro. También se hacen pruebas que tienen que ver con el grosor de determinada capa de grasa en un determinado lugar del animal para determinar la anchura, digamos, del ojo del ojo de bife. Entonces, nos vamos a meter en la cuestión de la conformación externa ahora en relación a hacer un diagnóstico de nuestros animales. En general, tenemos que decir que hay grandes diferencias en cuanto a la conformación externa de un animal con objetivos lecheros, siempre hablando de vacas, ¿no? de bovinos, pero también es replicable, digamos, a otras especies como las cabras, las ovejas y otras producciones. Entonces hay grandes diferencias entre los animales carniceros y los animales lecheros. En general, la conformación externa de los animales carniceros, tendemos a buscar animales que construyan formas cuadrangulares, mientras que en los animales lecheros buscamos animales que tiendan a conformar formas triangulares. Después lo vamos a ver esto con
mayor detenimiento. Para el estudio de los animales, lo que se hace efectivamente es dividir al animal en diferentes partes que constituyen el cuerpo. Algunas de esas partes son bien definidas, como por ejemplo la cabeza o el cuello, y hay partes que son imaginarias, que las dividimos nosotros a los fines de hacer esta evaluación, pero que efectivamente no tienen un límite bien definido en el cuerpo del animal, como por ejemplo todas las diferentes partes en las que vamos a dividir el lomo del animal, ¿no? Dicho esto, tenemos que decir que obviamente todas estas partes que nosotros vamos a observar en el animal están descansando, depositadas sobre una determinada estructura ósea de nuestro animal. Nosotros como futuros ingenieros e ingenieras agrónomas, no es nuestra incumbencia estudiar las diferentes partes del animal en términos anatómicos, no vamos a estudiar tampoco los diferentes huesos que hacen a la composición del esqueleto y la estructura ósea del animal, pero sí necesitamos tener algunos mínimos conocimientos que tengan que ver y que están relacionados directamente con la producción animal. Entonces, muchas de las determinaciones que nosotros vamos a hacer en términos de evaluar la conformación externa del animal, tenemos que saber que tiene que ver indirectamente en evaluaciones que nosotros estamos haciendo de la estructura ósea de ese animal y de su correcta disposición de los huesos. Entonces, dicho esto, vamos a ver esas diferentes zonas en las que dividimos el animal y vamos a empezar a tirar algunas características de las mismas como para ir diferenciando lo que es un animal con características óptimas en cuanto a conformación externa para objetivos de carne y animales con características óptimas para la producción de leche. En cuanto a la cabeza, obviamente la cabeza va a ser un lugar donde se van a ver claramente esas diferentes características. En animales lecheros vamos a ver que la cabeza es una cabeza alargada y en animales carniceros es una cabeza compacta, tendiente a formas cuadradas. Es un lugar importante de observar porque en la cabeza podemos empezar a ver características prematuras del desarrollo de cierta masculinidad en los animales. Y esas características de masculinidad prematura, sobre todo toros que nosotros estemos buscando en nuestro sistema productivo, lo que determinan es una buena fertilidad, una fertilidad prematura que nosotros nos interesa que nuestros reproductores tengan. En relación al cogote, tenemos que decir que obviamente en carne los cogotes son generalmente cuellos compactos, musculosos, donde la cabeza se inserta de forma también bien compacta en ese cuello, en una amplia superficie. En cambio, en leche, el cogote del animal va a ser un cogote descarnado, va a ser un cogote muchísimo más alargado y mucho más fino. En relación al cuerpo en su conjunto del animal, obviamente en animales carniceros vamos a buscar que la figura que forme el dorso del animal con el vientre del animal y sus caras sea una forma paralelepípeda. Mientras que en los animales lecheros, la búsqueda que vamos a tender a construir es una búsqueda de
formas triangulares. Cuando digo que es una búsqueda que vamos a tender a construir, tiene que ver con que muchas de estas características que nosotros estamos evaluando y que vamos a tratar de consolidar en nuestros rodeos productivos comerciales, tienen un alto nivel de transmisión genética. Son características altamente heredables. Entonces, tranquilamente nosotros podemos, mediante una buena selección y criterios de selección definidos en nuestro establecimiento, ir consolidando determinadas características de nuestro rodeo comercial. En relación a la cruz, es esta zona de aquí, es una parte importante, sobre todo en animales carniceros, porque es una zona que tiene que ser amplia, en donde se depositan las vértebras de las apófisis espinosas. Digamos, la apófisis espinosa es esto de aquí, que tiene que ver con la columna vertebral. Las vértebras dorsales son cada una de estas, y las apófisis espinosas es esta parte de aquí de la vértebra. En la zona del dorso se ubica de la quinta a la séptima apófisis de las vértebras dorsales. Y tiene que ser, como decía, bien fuertes y amplias en los animales carniceros, porque en este lugar nacen unos músculos que corren por el dorso y por el lomo, que se llaman psoas, digamos que son unos músculos que le dan una buena aptitud carnicera. En los animales de carne nosotros buscamos que tanto la cruz como el dorso como el lomo prácticamente no se pueda identificar dónde termina y dónde empieza cada uno de ellos, sino que formen, digamos, como un continuum entre estas diferentes partes del animal. En relación al dorso, tenemos que decir que es un lugar donde se pueden observar algunos efectos defectuosos de malformaciones del animal. Si el animal tiene como una especie de jiba, se llama un problema de malformación de la columna vertebral que se llama lordosis. También puede haber un problema de cierto hundimiento de la columna vertebral que se llama cifosis. Y en relación a los biotipos carniceros, necesitamos que estas zonas, tanto el dorso como el lomo, sigan siendo lugares amplios y musculosos. En cambio, en leche, tanto en la cruz como en el dorso como en el lomo, nosotros vamos a querer que se vean esas apófisis de las apófisis verticales de las diferentes vértebras, y que sea más bien un lugar descarnado y que sea la parte de arriba de ese triángulo que nosotros queríamos que se forme en todo el cuerpo, por lo que tiene que ser lo más anguloso posible. El lugar de la grupa, aquí atrás, es un lugar también muy importante en ambos biotipos, porque en carne nosotros queremos que la grupa sea lo más cuadrada posible para que responda, digamos, el cuerpo a la conformación de ese paralelepípedo que nosotros queríamos construir, que sea lo más larga y lo más ancha posible, porque además es un lugar de buenos cortes carniceros. Y además necesitamos que los músculos sean lo suficientemente fuertes, porque es la zona
donde nacen los músculos de impulsión el agente transmisor del animal en su conjunto, que es el tren trasero. Particularmente, la grupa también es una zona que nos interesa, sobre todo en las hembras, porque el ancho de grupa, que está determinado fundamentalmente por la distancia entre las dos puntas de anca, la punta de anca, si alguna vez vieron alguna vaca, es aquella parte que en la parte posterior del animal, sale como un hueso, digamos, hacia arriba. La distancia entre esos dos huesos determina el ancho de grupa, y por un lado, en los animales lecheros nos interesa que ese ancho de grupa sea bien ancho, fundamentalmente porque va a determinar la cavidad donde se va a insertar la ubre, y nosotros queremos que nuestras vacas lecheras tenga esa cavidad sea lo suficientemente amplia para darle lugar a un buen desarrollo de la ubre. Pero además la grupa es importante, tener un buen ancho de grupa es importante porque determina lo que es el canal de parto, que es importante porque si nosotros estamos en algún establecimiento que está con un alto nivel de peso al nacer de sus terneros, bueno, necesitamos que no tengan ningún tipo de problema en el canal de parto para no producir partos distóxicos y que puedan nacer normalmente nuestros terneros, ¿no? El costillar y el flanco son también importantes lugares, sobre todo en animales carniceros, pero también tienen importancia, obviamente, en animales lecheros, porque es el armazón que contiene a los órganos esenciales de respiración, que son los pulmones, y de circulación. En animales lecheros buscamos que la distancia entre las costillas sea lo suficientemente espaciado y las costillas tiradas hacia atrás para poder darle un buen espacio al desarrollo del aparato tanto respiratorio, sus pulmones, como circulatorio. Pensemos que un animal lechero de alta producción necesita desarrollar un excelente sistema circulatorio para irrigar bien a las ubres, porque demanda una gran cantidad de litros de sangre pasando por las ubres, y para eso necesitamos un buen aparato circulatorio desarrollado, pero a su vez ese aparato circulatorio, o mejor dicho, la sangre que se produce tiene que estar bien oxigenada, y por eso necesitamos que los pulmones del animal tengan una buena cavidad para que se desarrollen. Entonces, es fundamental este lugar en los animales lecheros, y es un lugar, tanto las costillas como el flanco, que también van a seguir las características generales que venimos diciendo de los animales lecheros, que va a ser un lugar descarnado, con cierta, digamos, visualización fácilmente de las costillas, y que esperemos que sea lo más largo posible, por eso las costillas con buena distancia entre ellas y tiradas hacia atrás. En animales carniceros, por el contrario, queremos que sea un lugar bien compacto, las costillas que sean más bien de forma circular, que le den buen espacio a la cavidad, sobre todo ruminal, pero que sea un lugar donde efectivamente se incorpore tejido muscular y graso, digamos, ¿no? Porque tanto del costillar como del flanco nacen dos cortes carniceros que son muy demandados y muy requeridos, sobre todo en nuestro país, donde
sabemos que la principal producción de carne que se hace en nuestro país va destinada a consumo interno, y del costillar obviamente sale el famoso corte del asado, y del flanco sale el corte del vacío. Por eso necesitamos que haya una deposición de carne y de grasa en ambos cortes. En relación al vientre, a esta parte, nosotros necesitamos, para que se forme esa figura general que decíamos en carne de paralelepípedo, que el vientre sea lo más paralelo a la línea de superficie del suelo, y paralelo obviamente al dorso, a la línea longitudinal de arriba del animal. En cambio, en leche, obviamente el vientre va a tener una forma descendente hacia la parte posterior del animal, va a ir descendiendo, sobre todo porque en la parte de atrás se va a ubicar la ubre del animal, que ahora vamos a empezar a hablar de ella, porque tiene una fundamental importancia para nuestros animales lecheros. Pero hablando de los machos, también necesitamos que el vientre sea lo suficientemente amplio para albergar el sistema reproductor masculino. Es fundamental observar a la hora de hacer una evaluación reproductiva del animal que ambos testículos estén obviamente bien ubicados en el escroto, en el toro. Si un toro tiene un solo testículo, se llama que tiene una enfermedad que se llama, o una malformación, mejor dicho, que se llama monorquidia. El animal sigue siendo fértil, pero como es altamente heredable, se recomienda a esos animales no utilizarlos como reproductores, sino descartarlos. Y si tiene los dos testículos que no han bajado, digamos, de la zona del abdomen y no se han depositado en el escroto, se llama que el animal es cliptórquido, y ese animal sí es infértil. También hay que evaluar el pene del animal, que el pene en bovinos es una flexura sigmoidea, y hay que evaluar que no tenga ningún tipo de lastimadura, además de obviamente hacer análisis en laboratorio del semen para analizar algún tipo de posibilidad de deficiencia de su plasma seminal, como así también de enfermedades de transmisión reproductiva. En cuanto a la ubre, es muy importante que nosotros podamos hacer una buena evaluación del sistema mamario de nuestra, en este caso, vaca lechera, porque fundamentalmente tiene importancia la evaluación externa de la ubre en animales donde su principal objetivo va a ser la producción de leche. La glándula mamaria de un bovino está constituida por 4/4. El tamaño de la ubre no es indicio de que sea una buena productora de leche, aunque es importante obviamente que tenga un buen tamaño, al igual que la forma sea un desarrollo normal de los 4/4 de la ubre. Es importante que la ubre esté sobre todo compuesta de tejido glandular y no así de tejido carnoso. Entonces, por eso decíamos que el tamaño no es un indicador directo de una buena producción de leche por parte de ese animal, porque puede estar constituida por gran cantidad de tejido carnoso. Y eso se observa porque después del ordeñe, esas ubres donde predomina el tejido carnoso disminuyen apenas su volumen. El tejido carnoso obviamente no es un tejido productor de leche, y por eso después del ordeñe esas ubres no han mostrado una gran variación en cuanto a su tamaño.
Entonces, las ubres glandulosas son las que efectivamente sí quedan más sueltas y disminuyen efectivamente su tamaño con el ordeñe. Es importante que la ubre tenga una piel untuosa, delgada, amarillenta, con un vello suave, que sea fácilmente visible a la vista, grandes venas y buenas ramificaciones de las venas por toda la ubre. Es fundamental en entonces nuestros animales lecheros poder hacer una buena evaluación de nuestro tejido mamario. Dejo por acá para no cansar, esta es la primera parte entonces de la clase de conformación externa. Vimos algunas características principales tanto de los animales carniceros como lecheros para identificar buenos animales en una estrategia de selección en nuestros rodeos comerciales, productivos. En los próximos videos vamos a ver el tema de los aplomos, el tema de los diferentes biotipos y el tema de algunas características de razas bovinas.